Voy a dar el conteo para que se inicie la grabación. Es 3, 2, 1. ¿Qué nos motiva a emprender? ¿De qué manera puedo satisfacer una demanda industrial, personal, a la sociedad? Estas y otras cuestiones nos darán la pauta para motivarnos a iniciar proyectos de vida emprendedores y exitosos. Les saludo desde el estado de Morelos, desde el municipio de Emiliano Zapata. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo y en esta quinta sesión de conversatorios Conciencia Emprende por México les traemos a ustedes el tema de ingeniero bioquímico a empresario. En este diálogo nos acompaña la doctora Yadira Rivera Espinosa, a quien le agradezco la oportunidad de compartir este espacio. Gracias, ingeniero. Estoy muy contenta. En este día estamos dando pasos agigantados hacia el emprendimiento. Estos tiempos, el 2020 nos ha traído mucha enseñanza, nos ha dejado como experiencia pues que tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo y mientras más rápido lo hagamos es mejor. Entonces, estoy encantada de todos los invitados que tenemos y, bueno, en especial al ingeniero Héctor que nos acompaña con esta plática de ingeniero bioquímico empresario, en donde están presentes diferentes jóvenes de la carrera de ingeniería bioquímica, en donde van a tener la oportunidad de aprender de usted. O sea, gracias por este momento, este espacio en su vida que está haciendo para compartir con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, ingeniero Héctor. Bienvenidos a todos. Voy a hacer una breve presentación del ingeniero Héctor Flores Guajardo. Es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la generación 70-74 con especialidad en inmunología. Interesado por seguir aprendiendo y diversificando su conocimiento, decidió incursionar en la carrera en la medicina alternativa en la Escuela Superior de Medicina Natural en la generación 93-95. Cursando posteriormente diversos diplomados en Estados Unidos, en Kansas City University e Inglaterra. En su trayectoria profesional desempeñó en sus inicios diversos cargos en áreas de producción y control de la calidad en la industria farmacéutica, en empresas como Travenol, Baxter y Becton Dickinson, y posteriormente desempeñó la posición de director general de Millipore, México. Después de esta trayectoria en empresas ajenas, decidió emprender y crear su propio negocio, naciendo así Filtración Productiva SADCB, Filpro, contando actualmente con más de 30 años de experiencia y cuyo giro principal está enfocado en la microfiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa, tratamiento de agua en general, controles microbiológicos y bioluminiscencia, atendiendo las necesidades de distintas industrias importantes para nuestro país, entre las que destacan la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas y el sector automotriz. Vamos a iniciar este diálogo con esta breve presentación y ahora vamos a hacerle al ingeniero Héctor. Desde joven, ¿querías trabajar para una empresa, ingeniero Héctor? Por supuesto. Bueno, primeramente quería estudiar una carrera. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En la carrera de ingeniería bioquímica, como en algunas otras, venimos muchos de provincia, ¿sí? Y a todos aquellos que venimos de provincia, como es Alejandro, que está por ahí, mucha gente viene de Veracruz, de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua, de Puebla, etcétera. Venimos un poco desorientados, esa es la verdad. No sabemos qué estudiar, qué carrera elegir. Y bueno, mi caso fue algo similar. Yo soy ingeniero bioquímico por equivocación, por llamarlo así. Me dijeron había que primero estudiar en una vocacional. Yo quería estudiar en el Politécnico y entonces, y bueno, hay que ir a la vocacional a inscribirme.
estaba la vocacional 3 y la vocacional 6 juntas en el casco de Santo Tomás. Y me formé en la cola como de 2 kilómetros. Me inscribí, pasé el examen de admisión. Mi idea era estudiar a lo mejor ingeniero civil, ingeniero mecánico. Y finalmente me aceptaron en la vocacional 6. No sabía que era para ciencias médico-biológicas. Entonces, oh sorpresa, ¿no? Ya que estaba inscrito me di cuenta que era la de ciencias médico-biológicas. En fin, vivimos todos el problema del movimiento del 68, muy difícil para todos los que estuvimos en esa época, pero bueno, finalmente salimos adelante y después, ok, terminando la vocacional, ¿ahora qué carrera? Como ya saben, pues había la carrera de medicina y las diferentes opciones que hay en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Finalmente, pues decidí por la de ingeniero bioquímico, ¿sí? Lo cual no me arrepiento, al contrario, me ha dado mucha satisfacción el haber estudiado ingeniero bioquímico, ¿sí? En la generación 70-74, en la cual tuve grandes maestros que me aportaron bastante, como Alejandro y aquí el amigo Pepe Rosalío. Maestros como el doctor Carvajal, el doctor Sergio Estrada, Manuel Navarrete, que en paz descanse, Lilia Dorantes, Efrén Parada, Octavio Paredes, gente que nos aportó mucho a los estudiantes de aquella época y seguramente ahora también pues hay muchos maestros que seguirán aportando a los que estudian la carrera. Bien, posteriormente les voy a pasar por ahí una gráfica de un poco del camino que he recorrido para ser empresario. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos en la carrera, no sabemos si queremos ser empleados, trabajar en alguna empresa o ser empresarios, ¿sí? Es importante desde que estamos en la carrera tener una idea de qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Si vamos a ser empleados, digo, empleados me refiero a hacer una carrera en la industria de alimentos, farmacéutica, etcétera, pues obviamente también nos hace falta irnos preparando tanto para ser empresarios como para ocupar un puesto en alguna empresa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente no nos preparamos para ocupar una gerencia o una dirección en la industria y vamos un poquito a ciegas, ¿sí? ¿Qué es lo primero que busca uno? Pues entrar a un empleo y a lo mejor como químico analista, como ayudante de algún puesto, etcétera. Y vamos aprendiendo un poco de la industria a la cual entramos. Sin embargo, ahí nos damos cuenta que carecemos de preparación para ocupar puestos importantes. Yo creo que todos los que hemos incursionado en la industria, pues nos ha costado trabajo ocupar algún puesto. ¿Y qué sucede actualmente? Rosalío, creo que tú te has dado cuenta en muchas empresas importantes en México de la industria de alimentos, farmacéutica. ¿Qué es lo que sucede? Los gerentes, los directores, muchos de ellos son de España, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando con nosotros los que estudiamos en México? ¿Qué nos está haciendo falta? Y bueno, lo que sucede a la hora de investigar qué pasa en estos otros países es que le dan importancia a materias optativas, que es muy importante, ¿sí? Y les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid
¿sí? En el grado de Ingeniería Alimentaria, tienen por ahí algunas materias que me parecen interesantes tomar en cuenta. Y curiosamente, una de ellas, la más importante, es inglés. Estudiar inglés, ¿sí? Materias como gestión de empresas, economía general, climatología, evaluación y corrección de impactos ambientales, valoración de empresas agroalimentarias y comercialización, logística y gestión de stock en la industria alimentaria, ¿sí? Y les pongo otro ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, en la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, vienen algunas materias. Perdón, se me olvidó comentarles, en la de España es obligatorio tener 18 créditos de prácticas externas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que antes de terminar la carrera debemos de cumplir con ciertos créditos trabajando o haciendo prácticas en una industria, ¿sí? Ya sea de alimentos o relacionada con la carrera. Y en total son 28 créditos opcionales, ¿sí? Para terminar la carrera de alimentos. Esto obviamente nos da una idea de cómo funciona una empresa. ¿Qué quiero? ¿Hacer carrera en una empresa? ¿O quiero ser empresario? Esto nos da una visión más amplia, ¿sí? De qué se requiere, de qué se necesita para que una empresa funcione, ¿sí? Si esto lo hacemos antes de terminar la carrera, pues nos da más idea, nos da más opciones. No solamente materias optativas que desde mi punto de vista son importantes, sino también tomar cursos externos a la carrera que nos dé esa preparación que se requiere para poder ser empresario. Anteriormente no existía tantas facilidades como ahora, ¿sí? Las redes sociales, las herramientas que hay en Ingeniero Héctor, parece que se le cortó el internet. Si quiere podemos aprovechar, doctora Yadira, mientras en lo que se recupera el ingeniero Héctor. Sí, se quedó fría la pantalla. Bueno, qué gusto verlos aquí, chicos. Aprovechen la presencia del ingeniero Héctor Flores. Una vez que dé su plática, que termine su exposición, es importante que vayan, que participen, que platiquen. Sobre todo esas personas que desean ser empresarios en algún momento, esa es la oportunidad que tienen para estar cerca de alguien que en verdad es un ingeniero bioquímico que ha destacado tanto como empleado, como empresario, y de las actividades que hemos llevado a cabo en las clases, pues sería una oportunidad para que también les dé consejos. Yo sé que algunos ya están trabajando en su empresa, ya están diseñando esa actividad que quieren llevar a la par que con sus estudios o que con la que piensan en generar una fuente de ingreso al salir de la universidad. Así es que gracias por estar aquí. Parece que también mi conexión está inestable, pero bueno, de los que están aquí, levanten la manita, ¿quién quisiera ser empresario? ¿A quién le gustaría? Levanten la manita, por favor, pongan ahí.
Un like. Perfecto. Brian, Rigoberto. Ajá. Jocelyn, Paola, Giovanni, Glenda, Gilberto. Bueno, la verdad, Mitzi, ¿quién más? Elizabeth, Diana, Cuauhtémoc, Itandewi. ¿Quién más? Cuauhtémoc, ya dije Cuauhtémoc. Entonces, pues hay varios que quisieran ser empresarios. Pero también emprender, recuerden, emprender es tomar las riendas de su vida y decir hacia dónde me quiero dirigir. Con este conocimiento que yo tengo, qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a aportar al mundo. Porque en estos tiempos, como hemos visto, ya no se acabaron esas grandes oportunidades que tal vez tenía la persona que estudiaba una carrera. Antes, en las películas antiguas, ustedes lo podrán ver, alguien estudiaba medicina, que quieran, y tenía ya su vida asegurada, tenía el éxito asegurado y había una oportunidad de trabajo para esas personas. Conforme fue pasando el tiempo, pues ya empezamos a competir unos con otros para obtener esos puestos. Y ahorita Bueno, parece que también es un problema tecnológico que no siempre nos podemos fiar del todo. El Internet, a pesar de ser un medio que nos facilita la comunicación, a veces es inestable. Ya regresó la doctora. Ya regresó. Adelante, doctora. Tiene su micrófono apagado. Sí, perdón. Sí, como nos decían, ya ahora ya no es de que tu competencia es tu propio compañero, decían en algún momento en el semestre pasado, los semestres anteriores decían, no, pues es que hay muchos compañeros, hay muchos ingenieros bioquímicos que pues son una competencia. No, olvídense de eso. La competencia es no solo nacional, sino a nivel Latinoamérica, a nivel internacional. Y de eso lo sabe perfectamente el ingeniero Rosalío, quien está aquí, que próximamente también nos va a dar una plática. Rosalío, no, perdón, ingeniero, ¿nos podría platicar un poquito de esto, ya adelantándonos sobre esta situación que se... Tienen que decirles ya, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto que ahora estén participando en este conversatorio tantas personas. Me da mucho gusto. Yo recién me estoy incorporando a esta acción que es muy importante y pues ahí felicito a las personas que han venido impulsando este tipo de hoy llamados conversatorios. Totalmente de acuerdo. Hay algo que Héctor mencionaba y que a mí me tocó vivir, y creo que viene de origen desde la definición de los mexicanos, si bien no la mayoría de muchos, pero también la definición de las escuelas. Acabo de pasar muy cerca de una escuela del Instituto Politécnico y déjenme usar un anglicismo, el eslogan o una de las partes importantes del porqué del instituto es la técnica al servicio de la patria. Y lo cual creo que el Politécnico lo cumple al 100%, porque la mayoría de los que salimos, y lo mencionaba Héctor, salimos como técnicos. Y los técnicos podemos ser buenos como técnicos, pero generalmente somos dirigidos o coordinados por, en este caso actualmente, por muchos extranjeros o por compañeros mexicanos o paisanos mexicanos que salen de otras instituciones,
donde la parte humana es desarrollada de manera importante y dentro de esa parte humana es la parte social, la parte económica, y que en el Politécnico, hasta donde yo me quedé, pues o no le hacíamos mucho caso porque alguna vez en el caso de ingeniería tuvimos una materia acerca del trabajo, o realmente no tenemos ninguna preparación para poder enfrentarnos a hacer un trabajo dentro de una compañía donde no sea necesariamente la parte técnica, y que desde el punto de vista emprendedor es un reto enorme el salir a abrir, a iniciar una compañía sin tener una visión de lo que es el mundo de México, el mundo de donde estamos y el mundo de los negocios. Entonces es fundamental el conocer la parte técnica, es una base brutal, y no nada más por la técnica, sino por el esquema de pensamiento que se nos va enseñando sin necesariamente, por lo menos yo conocerlo, saberlo, pero que posteriormente le ayuda a uno a hacer un análisis correcto de la situación y poder plantear escenarios y dar soluciones o propuestas de soluciones que pueden ser y deben de ser exitosas, ya sea trabajando uno para alguien o teniendo nuestro propio negocio. Entonces, hablaba Héctor del tema de que es conveniente tener alguna experiencia al momento o antes de salir de una carrera para poder ejecutar mejor nuestro trabajo o emprender de una manera mucho más eficaz, mucho más efectiva. Y bueno, uno de mis hijos tuvo la oportunidad de estudiar fuera de México, y cuando hablaba Héctor en el caso de los créditos que deben de tomarse fuera del aula, y como se dice comúnmente, estudió 4 años, los 3 primeros años, 6 meses estaba en la escuela y 6 meses estaba trabajando en el campo para el cual decidió dirigir su camino, su destino. O sea, que cuando él sale, el último año sí fue todo el tiempo en aula, en la escuela, pero cuando él sale ya tuvo experiencia, año y medio, de trabajar en diversas partes de la industria a la cual se decidió desarrollarse. Y estas escuelas pues ya tienen convenios con compañías, con empresas, con gobierno, para que los muchachos sean evaluados, o sea, no van como aprendices nada más de un trabajo, sino hay una evaluación, hay una calificación por parte de un responsable dentro de la compañía, es como si fuera su tutor, y son parte de los créditos y de la evaluación que tienen. Si no pasan esos créditos externos o no los tienen, pues simplemente los jóvenes no pueden graduarse. Y eso hace una diferencia extraordinaria por si quiere uno emprender o por si quiere uno desarrollarse dentro de una industria, cualquiera que sea el tipo de trabajo o tipo de industria que tenga uno que desarrollar. Entonces, pues muy, muy acertado. No sé si ya Héctor pudo conectarse. Ya estoy conectado. Una disculpa, un problema técnico, pero aquí estamos. Gracias, Rosalío, por apoyarme también ahí con tu vasta experiencia. Sí. No, al contrario, estaba yo recordando cuando éramos escolapios y como bien dice, salimos y bueno, ¿y ahora qué onda, no? Donde yo entré a trabajar, tuvieron que enseñar lo que tenía que hacer en el trabajo. Y pues muchas gracias por poder participar con una opinión. No, con mucho gusto. Estaba yo platicándoles también un poco la situación en la carrera de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Buenos Aires. Y digo, obviamente la parte técnica, como decía Rosalío, es muy importante y nos da muchas tablas para trabajar en la industria. Y en ese aspecto creo que salimos bien preparados, ¿sí? Sin embargo, este tipo de competencia que tenemos con otras universidades en el mundo nos obliga a prepararnos en otros aspectos. Y algunas de las materias, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, son como economía de la empresa alimentaria,
organización y crecimiento empresarial, comercialización de alimentos, desarrollo de nuevos productos, protección ambiental e higiene industrial. Paralelamente, el alumno debe realizar una práctica profesional en la industria alimentaria o en los laboratorios relacionados. O sea, no pueden graduarse si no tienen una experiencia, ¿sí?, en una industria relacionada con la carrera. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque no salimos a ciegas, ¿sí? ¿De qué se trata? O técnicamente estaremos bien preparados, pero ¿cómo se maneja en la industria, la empresa? ¿Qué otros factores intervienen que desconocemos? ¿Sí? Y más si queremos ser empresarios. Pues tenemos que aprender de finanzas, de contaduría, de mercadotecnia, economía, administración y algo tan simple, redacción. No nos enseñan en las carreras, digo, no hablo nada más de ingeniería bioquímica, a redactar, programación ahora que es obligatoria. Eso lo tiene uno que ir aprendiendo, ¿sí? En el campo y lleva un tiempo, por supuesto. No por entrar a una industria en el primer año ya voy a ser gerente. Pues no tenemos la menor idea de qué hace un gerente, ¿sí? De qué requiere un gerente, qué conocimientos, ¿sí? Eso nos lleva tiempo. Claro, en aquel entonces, hace 30 y tantos años, no había, como mencionaba, las herramientas que ahora hay, las facilidades para montar una empresa, ¿sí? Hay metodologías, hay herramientas, ¿sí?, de informática, redes sociales, y podría decir que es un poco más fácil hacerlo. Sin embargo, ahora hay más competencia, ¿sí? ¿Qué debo de pensar al abrir una empresa? Bueno, la misma Canvas nos dice muchas situaciones que debo de considerar. Dice, ¿a qué segmento del mercado me voy a enfocar? ¿Qué quiero vender? ¿Voy a fabricar algún producto? ¿Voy a vender asesoría? ¿Voy a distribuir un producto? ¿Qué canales voy a utilizar? La relación con los clientes, ¿qué tipo de clientes voy a buscar? ¿Sí? El flujo de ingresos, recursos claves, alianzas, son muchos factores. Esto independientemente de que necesito ver qué registros debo de tener, ¿sí? Qué tipo de validaciones debo de tener, si es que voy a fabricar, pues es complicado, no nada más decir ya voy a fabricar un producto y lo voy a vender. Pues no, debo tener un registro de salubridad o de COFEPRIS, debo registrarme en el SAT, necesito ayuda de un contador, por supuesto, pago de impuestos, registrarme en el SAT. Si voy a tener empleados, hay que registrarlos en el Seguro Social, ¿sí? En fin, son muchos factores que debo tomar en cuenta. Claro, lo menciono no para desanimar a la gente que quiera ser empresario, pero de acuerdo a estudios que se han hecho, de cada 10 pequeñas empresas que inician, solo una dura más de 10 años, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que obviamente se requiere tiempo para que una empresa empiece a ser productiva, autosuficiente, ¿sí? Mucha gente abre una empresa y si el primer año no le dio resultados, la cierra, ¿sí? No, se requiere paciencia,
¿sí? Se requiere constancia y mucho esfuerzo, por supuesto. Actualmente uno puede muy fácilmente abrir una empresa, ¿sí? Pero lo importante, como mencionaba, es cómo la hago productiva, cómo la hago autosuficiente, que ya empiece a pagarse por sí sola los gastos que se tienen en una empresa. Y por supuesto, se requiere de un capital inicial, ¿sí? ¿Qué sucede cuando uno termina la carrera? Pues si no has trabajado antes, tienes que empezar a trabajar para reunir ese capital, esa inversión que se requiere, ¿sí? En el caso particular mío, pues me llevó 15 años, ¿sí? 15 años de trabajo en la industria, ¿sí? Lo cual me permitió darme cuenta cómo funciona una empresa, que se requiere para entonces decir, ah, caray, pues ahora quiero tener mi propia empresa, ¿sí? No fue fácil, repito, pero hubiera sido más difícil si yo hubiese querido iniciar una empresa recién terminada la carrera. Tiene su complicación, pero repito, ahora es un poquito más fácil con tantas herramientas que hay para iniciar una empresa, pero debo de tomar en cuenta todos estos factores que les he comentado. En fin, a grandes rasgos es lo que yo he vivido, ¿sí? Me hicieron falta muchos conocimientos que fui adquiriendo a través de los empleos, ¿sí? Sin embargo, actualmente llevo más de 30 años con la empresa y bueno, puedo decir que ha sido exitosa, ¿sí? ¿Qué es la empresa que yo tengo? Pues una empresa que da servicio a muchas industrias, de la industria de alimentos, industria farmacéutica y otras más. Consta de alrededor de 120 empleados, de los cuales 60 empleados aproximadamente son profesionistas. Tengo gente como ingenieros químicos, bioquímicos, QVPs, por supuesto contadores. Tengo 3 contadores, ¿sí? En fin, se requiere gente, se requiere rodearse de gente que tenga conocimientos que uno no tiene, como ingeniero bioquímico, administradores, contadores, etcétera. Ha sido un proceso complicado porque cuando uno inicia una empresa, pues no inicias con 60 empleados o con 120 empleados. Inicias con el mínimo y más si pretendes fabricar productos, ¿sí? Algún alimento, algún producto lácteo. Se requieren muchos factores, pero repito, no es imposible, ¿sí? Yo he visto pocos ingenieros bioquímicos que han sido capaces de formar una empresa, pero yo creo que ya es tiempo de pensar en grande, ¿sí? No solamente de ser empresarios, pero ocupar puestos importantes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mi compañero Rosalío, pues creo que ocupó puestos importantes en Bimbo, pero te llevó muchos años, ¿de acuerdo, Rosalío? No fue algo tan fácil decir, bueno, en 5 años ya voy a ser director. No, o sea, cuesta trabajo, pero yo siento que si en los planes de estudio metemos este tipo de materias que nos ayudan a estar más preparados, ¿sí? Nos van a ayudar mucho, ¿sí? Materias complementarias, ¿sí? Prácticas obligatorias en empresas con los cuales haya acuerdo con la escuela, haya ciertos acuerdos, eso ayuda muchísimo, ¿sí? Hay que hacer cosas diferentes. Si voy a fabricar algo, tiene que ser un producto para el cual haya demanda, que tenga algún beneficio con los productos que ya hay, que cumpla con las necesidades de los clientes, etcétera.
¿sí? No es nada más decir, bueno, pues mañana voy a fabricar un yogur. Pues híjole, ¿cuántas empresas fabrican yogurts? ¿Qué hace mi yogur que es diferente? Te da una ventaja en precio, en sabor, en proteínas, en fin. Debo de pensar bien qué es lo que quiero fabricar o qué es lo que quiero vender antes de meterme a formar una empresa. ¿Lo va a aceptar el público? ¿Qué tipo de público? ¿Qué canales de ventas voy a manejar? ¿Sí? ¿Con qué asociaciones me debo de allegar? En fin, son todos estos factores que debo de contemplar antes de decidir abrir una empresa. Bien, a grandes rasgos es lo que les puedo platicar de mi experiencia y de lo que opino que la gente que está estudiando la carrera de bioquímica debe de ir preparándose antes de salir de la escuela. Claro, si ya salieron, sí, pues tomar más cursos. O sea, si voy a ser empresario, pues a lo mejor me tengo que poner a estudiar finanzas para gente no financiera, contabilidad, mercadotecnia, conocimientos que me van a ayudar a que la empresa que voy a abrir sea exitosa. De lo contrario, pues ¿qué va a pasar? Hay 4 errores que normalmente se cometen al abrir una empresa. Iniciar un negocio sin un plan, ¿sí? No tengo un plan de negocios. Ser el hombre orquesta, que eso es muy común cuando iniciamos una empresa. No podemos ser el hombre orquesta. Tenemos que allegarnos de gente que nos apoye, ¿sí? Que cubra los conocimientos que no tenemos como ingenieros bioquímicos. Exceso de confianza, no dejar de innovar. Tenemos que innovar constantemente y no quedarnos con una tecnología fija. Y el otro error que se comete es ignorar al consumidor, ¿sí? El consumidor es el que nos va a dictar qué quiere, qué necesita, por qué me va a comprar lo que yo fabrico o lo que yo venda, qué beneficio le voy a dar, ¿sí? Tiene uno que identificar todo este tipo de cuestiones para poder, pues, no asegurar el éxito, pero tener más oportunidades de tenerlo, ¿sí? Definitivamente. Pero bueno, ya les platiqué un poquito de qué es lo que ha pasado, cómo creé yo esta empresa hace aproximadamente 33 años. Pero bueno, estoy abierto a escucharlos. ¿Qué desean preguntar? A la orden. Muchas gracias, ingeniero Héctor. Es interesante ver toda esa trayectoria de vida que realmente cada paso que se da tiene que ser un paso rumbo a lo que uno quiere. Y es que estos pasos sean seguros y siempre estar asociados con las personas que nos van a acompañar en este proceso, como usted bien dice. O sea, no podemos ser los hombres orquesta, o mujeres orquesta, sino que hay que acompañarse de muchas personas en este largo camino. Me gustaría, si la doctora me lo permite, dar la palabra a los jóvenes que pudieran intervenir con alguna cuestión enfocada precisamente a esto del emprendimiento. Algo tan importante que bien se está dando, en los estudios se están dando cuenta que el emprendimiento ahora ya debe de ser parte de la currícula y no nada más de la carrera de ingeniería bioquímica. Prácticamente en todas las carreras debería de haber unidades de aprendizaje que vayan encaminando a los jóvenes que están interesados en esa parte, continuar por ese rumbo, ¿no? Porque también acuérdense que nosotros también formamos investigadores, científicos, pero también hay gente que sale de la carrera y se va directamente a trabajar o bien a desarrollar un proyecto de vida diferente a la investigación. Si gustan levantar su manita, acuérdense que en la parte de participantes, ustedes pueden ver su nombre y ahí pueden poner la manita. Si gustan participar, les pediría que por favor se presenten con su nombre y qué semestre van.
Aquí, en lo que se anima alguien a levantar la mano, ya están poniendo preguntas en el chat. Y Ok. pregunta Jocelyn Quiroz, ¿a qué curso se refiere que podríamos tomar para ser emprendedores? Sí, hay muchas opciones dependiendo qué quiero hacer como emprendedor. Quiero vender mi conocimiento como asesor técnico, quiero vender o participar en seminarios, vender seminarios, quiero fabricar un producto, quiero vender un producto que ya existe, pero bueno, lo puedo distribuir, como es el caso mío. Dependiendo de a dónde me dirija, pues a lo mejor quiero estudiar mercadotecnia, ¿sí? Que es una herramienta muy buena de cómo voy a promocionar lo que quiero vender, contabilidad, ¿sí? Finanzas para no financieros, ¿sí? Y por supuesto, tengo que volverme un experto en lo que quiero fabricar, en lo que quiero vender. Si quiero dar asesoría, me tengo que volver un asesor experto. Quiero vender, en el caso mío, por ejemplo, yo distribuyo algunos productos como bioluminiscencia, que es una herramienta muy importante. Me tengo que volver un experto en bioluminiscencia, ¿sí? Que de alguna manera complementa mucho la microbiología de alimentos, porque la microbiología de alimentos, cuando tú analizas una empresa que fabrica alimentos, normalmente te da el resultado en 24, 48 horas, y eso ya es historia. La bioluminiscencia, si tú analizas el área donde vas a fabricar, en 10 segundos te dice si está limpia o está sucia. Si está sucia, no puedes empezar a fabricar. Si yo me espero 24 horas para saber si está contaminada con alguna bacteria, pues ya es historia, porque ya fabriqué el producto. Entonces, vuelvo a lo que les dije, me tengo que volver experto en lo que voy a vender, ¿sí? Si voy a vender algo, pues tengo que no nada más publicarlo en Facebook o en alguno de los, en la página web, sino tengo que ir a las empresas a dar la asesoría, a decirle, yo soy experto, yo te voy a ayudar, tienes un problema, yo te lo voy a resolver, ¿sí? O te voy a dar una ventaja, ¿sí? Contra la competencia, ¿sí? Y la competencia, les platico mi caso, cuando yo inicié la empresa, pues me puse a competir con empresas transnacionales, como un 3M, como un Millipore, Merck, etcétera. Entonces, competir con esos monstruos no es fácil. ¿Qué te da el éxito? Pues volverte más experto que ellos, lo cual no es fácil, ¿sí? Requiere prepararse, no solamente en la parte administrativa, pero sí en la parte técnica. Debo ser un experto en lo que quiero vender. ¿Ok? Bien. ¿Hay por ahí Gracias. otra pregunta? Sí, hay varias personas que quieren participar. Miriam Bautista, por favor, preséntate y adelante con tu pregunta. Brian también quiere. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí? Miriam. Bueno, También si no había otra está, pregunta por si no ahí. hay Miriam, pues bueno, están varias personas ya en la lista. Glenda Hernández también desea preguntar algo. Por ahí hay una pregunta que dice, ¿cuál fue el mayor de los obstáculos en su transición a empresario? Ujú. Bueno, el obstáculo principal, pues, es los recursos para iniciar una empresa, ¿sí? En el caso particular mío, los primeros 2 años no fue autosuficiente la empresa.
Obviamente esto implica seguir invirtiendo en ella, ¿sí? Sí, obviamente había ventas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede con muchos empresarios? Se comen las ventas desde antes que la empresa sea autosuficiente y eso te lleva directamente al fracaso, ¿sí? Y más ahora que uno de los obstáculos más importantes es la cobranza. Ya nadie te paga a 15 y a 30 días. Ya todo mundo te paga a 90, 120 y 160 días. ¿Qué significa eso? Pues que debes de tener recursos para aguantar, para soportar, ¿sí? Lo que requiere la empresa para seguir funcionando. Bien, por ahí hay otra pregunta. ¿Dónde podemos conseguir la inversión para un proyecto? Bien, obviamente hay diferentes maneras pidiendo un préstamo, lo cual, pues si no tienes un historial, difícilmente te lo van a dar, ¿sí? Puedo buscar un socio capitalista, lo cual puede ser bueno, ¿sí? O puedo vender bien mi idea, ¿sí? Alguna empresa, ¿sí? De alguna manera me asocio con alguna empresa que ya sea reconocida, que ya esté funcionando, para que me apoye en ese proyecto. Obviamente ese proyecto debe ser algo interesante, algo que en un futuro pues le va a hacer negocio para la persona o la empresa con la cual me voy a asociar, ¿sí? En fin, hay maneras de iniciar, pero en el caso mío, pues yo tuve que trabajar primero para hacerme de esos recursos. Recién salido de la escuela, no tenía recursos, ni tenía la preparación para hacerlo. Claro, ahora es un poquito diferente porque hay materias que veo en el plan de estudios que ya te ayudan un poco. Creo que todavía hay materias que se pueden incluir para reforzar más esa preparación, como les mencionaba, en otras universidades de otros países. Pero bueno, o sea, no es fácil, pero no es imposible, ¿ok? Hay que buscar esos aliados para poder arrancar un negocio, una empresa, ¿sí? Bien. También tiene la mano levantada la compañera Fernanda Briceño. Si gustas, encender tu micrófono y el video si gustas. Sale el micrófono. Sí, adelante, adelante. Bueno, yo me llamo Fernanda y estudio en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y soy de 9º semestre. Y sí, justamente, o sea, también mi duda era encaminada a, pues, cómo se puede financiar, ¿no? Porque al final, pues, hay como algunos, como proyectos tal vez del gobierno que te pueden ayudar, pero muchas veces no es, pues, suficiente o no tienes tanto acceso a ese tipo de, pues sí, como de proyectos que tiene el gobierno o tiene como algunas, pues limitantes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se puede hacer como en ese caso, no? Porque también, por ejemplo, en los bancos no te dan como tanto crédito si no tienes como un historial, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se podría hacer ahí, no? Sí, obviamente hay organismos del gobierno, el CONACYT simplemente es uno de ellos que te apoya, no solamente con iniciar una empresa, pero con seguir estudiando y preparándote. Está Canaco, está Canacintra, ¿sí? Las cámaras de comercio que hay en México, que de alguna manera también te apoyan cuando quieres abrir un negocio, o aún si ya lo abriste, también te siguen apoyando de alguna manera, ¿sí? Entonces, acercarse a esos organismos de gobierno, pues también es importante, por supuesto, ¿sí? Los bancos, pues también se puede intentar el ofrecerle al banco un proyecto, ¿sí? Un proyecto que para el banco pudiera ser interesante, ¿sí? El dar un préstamo para ese proyecto, pues también es vender una idea bien fundamentada que nos puede dar acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, lo importante sería como
mencionarles el proyecto y que ellos se interesen en nuestro proyecto y no nada más ir a pedir el préstamo, sino pues plantearles la O situación. sea, el banco no te va a dar un préstamo si no tienes una base, ¿sí?, de negocio, ¿sí? Ya sea que vayas a construir una casa, porque pues un ingeniero se puede dedicar a muchas cosas, a lo mejor me voy a dedicar a construir, ¿sí? Hay ingenieros bioquímicos que yo conozco que se dedican a cosas totalmente alejadas de la ingeniería bioquímica y no les va mal, ¿sí? Pero obviamente este proyecto debe tener cierto grado de éxito, ¿sí? Para que tú puedas vender, ¿sí?, ese proyecto, pero se lo puedes vender también, si vas a fabricar algún alimento, pues vendérselo a una compañía que ya existe, ¿sí?, a una compañía de alimentos que ya fabrica, pero que se puede interesar en ese proyecto que tú tienes, ¿sí? O bien le vendes el proyecto, ¿sí? No necesariamente vas a ser empresario, pero eres un emprendedor, como por ahí dicen, y le vas a vender el proyecto a una industria. Pues eso también puede ser interesante, ¿sí? Hay varias preguntas aquí en el tintero, pero vamos a darle también paso a otra persona que quiere hacer una pregunta, Brian José. Hola, Brian. Adelante, te escuchamos. No se El escucha, micrófono. Brian. Brian, el micrófono, creo No que te lo escucho. tienes apagado. Ah, no. Ay, no, no funciona. Bueno, vamos a ver si ahorita se arregla lo del micrófono. También había levantado la mano Andrea Colín, Luis Constantín. ¿Está por ahí Andrea Colín? Glenda. Adelante. Buenos días, yo soy Glenda Hernández, soy de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica de la NSB. Y mi pregunta es, ¿qué cultura corporativa ha desarrollado en su empresa para que pueda llegar a tener el impacto y el éxito que tiene actualmente? Gracias. Sí, bueno, obviamente esa cultura no se forma de un día para otro, ¿sí? Uno va pensando en de qué manera quieres crecer y tienes que ir formando gente que aporte a la empresa, ¿sí? Como les mencionaba hace un rato, tengo alrededor de 60 profesionistas que aportan conocimientos de diferentes áreas. Sin embargo, yo lo que hice fue ir jalando gente que ya tenía experiencia en la industria, ya sea farmacéutica, ya sea de alimentos, ya sea de otro tipo de industrias, ¿sí?, que de alguna manera tuvieran ese conocimiento para el mercado en el cual nosotros nos manejamos. Y en la parte administrativa, pues allegarme también de gente que tuviera los conocimientos, ¿sí?, ya sea contables, de finanzas, de mercadotecnia. Actualmente tenemos, por ejemplo, una empresa que construye la página web y la está actualizando permanentemente. Mucha gente piensa que la página web es suficiente y ya voy a vender y ya me voy a volver millonario. No es cierto. Es una buena herramienta, sí, pero no. Muchas veces uno habla con un proveedor que te va a dar algún servicio y ¿qué sucede? No hay una atención personalizada. Te contesta una computadora, ¿sí? Te manda con otra persona y esa persona te dice yo no soy el indicado y te manda con otro más, en fin, o dejas el recado. Nosotros lo que tratamos es dar una atención personalizada a nuestros clientes, ¿sí? Podría tener solamente la empresa con 5 gentes y dedicarme nada más a vender. Pues no.
si tú no estás cerca de los clientes, si tú no les das la confianza, el apoyo personalizado, pues obviamente no vas a crecer de la misma manera, ¿sí? Habrá negocios que simplemente con anunciarte con tu página web o en LinkedIn o en algún otro medio informativo, pues pueden tener cierto éxito, pero creo que el trato personalizado con los clientes no se debe de perder, ¿no? Nos Bien. está preguntando, bueno, hacen muchas preguntas muy interesantes, pero aquí hay una que dicen, Penélope, me gustaría, no recuerdo qué semestre es, pero aquí pone, intentó otros negocios que hayan fallado antes de poder lograr la consolidación de su empresa actual. Esta pregunta me parece sumamente importante. Y dice que Sí, si fue así, ¿qué nos aconsejaría para manejar adecuadamente la frustración? Muy buena pregunta. En realidad no tuve otro negocio anteriormente. Sí, como estudiantes compraba, vendía, hacía muchas cosas, pero no era propiamente una empresa, ¿sí? La inicié desde el año de 1987 y pude haber claudicado a los 6 meses, al año y medio, pero no me di por vencido, ¿sí? Recuerden, se requiere paciencia y se requiere constancia, ¿sí? Los negocios no son rápidos, ¿sí? Obviamente pude haber, como les decía, claudicado e iniciar otro negocio, pero no, yo creo que es importante tener bien la idea del negocio que voy a abrir, ¿sí? Para que no pues pueda fracasar, pero repito, lleva tiempo, entonces no se desanimen rápidamente una vez que inicien un negocio, pero sí definan bien todos estos puntos que mencionaba, un segmento del mercado, propuesta de valor, etcétera, etcétera. Porque no se lance nada más, pues yo quiero fabricar una gelatina que me dé tal los beneficios. Muy bien, ¿a quién se la vas a vender? ¿Sí? ¿Dónde la vas a fabricar? ¿Qué equipo requieres? Son muchos puntos que tengo que tenerlos bien claros para asegurar de alguna manera el éxito en tu empresa. ¿Ok? Ingeniero, también sí, es importante esta plática también en el sentido propio de la situación que estamos viviendo ahorita. Estamos en un medio de en confinamiento y hay una pregunta muy interesante relacionada con esto de Adriana González. Ella pregunta, es de 9º semestre y pregunta, en tiempos de incertidumbre, ¿qué plan estratégico tuvo para enfrentar la pandemia? Se refiere obviamente ahorita a su empresa. ¿Cómo Muy bien. actuó ante esta situación? Sí, obviamente ante esta situación no podemos trabajar al 100%. Actualmente el 30% solamente atiende a la empresa y el resto hace home office. Pero nosotros tenemos una estrategia interesante. Normalmente cuando hay situaciones difíciles en los países, ¿qué es lo que se hace? Es deshacernos de empleados, reducir la cantidad de elementos que se tienen en una empresa. Y en el caso nuestro, lo que hacemos es lo contrario. Cuando hemos estado en problemas económicos del país, lo que hemos hecho es aumentar el número de empleados y buscar nuevos nichos de mercado, ¿sí? Y les pongo el ejemplo, la industria automotiva, las armadoras de autos, pues, ¿y qué tienen que ver con un negocio de microbiología o de filtración? Pues tiene que ver mucho. La pintura debe ser filtrada casi como si fuera un medicamento, porque una partícula o una pequeña gota de aceite o de silicón provoca un daño en la pintura del auto. Y el reprocesar un auto pintado cuesta alrededor de $500, $600.
Entonces, esa pintura debe ir perfectamente filtrada sin ningún contaminante, ¿sí? Y pues es un mercado que originalmente yo no había pensado en atenderlo, pero al cabo de un tiempo me di cuenta que era importante y bueno, pues eso de alguna manera te amplía los nichos de mercados y hay que buscar constantemente esos nichos de mercados que a veces uno ni se imagina las aplicaciones que puede haber en diferentes industrias, ¿sí? La industria metalmecánica también requiere microbiología también, o sea, hay problemas que causan los microbios en industrias que no son de alimentos o que no son farmacéuticos, como en el caso de los energéticos, ¿sí? El biocombustible para los aviones también se contamina, ¿sí? Con microbios y hay que eliminar esas bacterias, esos microbios, ¿sí? De los energéticos. Entonces, el punto es, muchas veces cuando hay situaciones complicadas en los países, también surgen muchas oportunidades y hay que estarlas buscando permanentemente. Preguntan, ingeniero, ¿cuál competencia usted considera más importante para ser un emprendedor? Bueno, pues la competencia es uno mismo, ¿sí? Depende obviamente a qué mercado me quiero dirigir. Si me voy a dedicar a un mercado, por ejemplo, de lácteos, pues la competencia obviamente ya la conocemos. Está Danone, está Alpura, está Lala, está X, ¿sí? Perdón, básicamente es en cuanto a habilidades, o sea, habilidades personales, o cuál es esa fortaleza que usted considera más importante en una persona para poder llevar a cabo un emprendimiento. Pues sí, la fortaleza, por un lado, es el conocimiento de lo que quiero hacer. Debo estar perfectamente bien informado de lo que voy a hacer. No me voy a poner a fabricar piezas de los carros porque no soy experto en eso, ¿sí? O sea, mi fortaleza es lo que aprendí en la carrera, ¿sí? Y la preparación adicional, ya sea con materias optativas o fuera de la carrera, que me van a dar esa fortaleza, ¿sí? No puedo yo ponerme límites, ¿sí? A veces yo mismo me limito en mis fortalezas que tengo y creo que las características que tenemos para ser exitosos son muy buenas, pero tiene que ser en algo que conozcamos, ¿sí? En algo en lo que me pueda yo volver experto, ¿sí? De tal manera que pueda asegurarme o darme más oportunidad de tener éxito en esa empresa que voy a abrir. Sí. Gracias, ingeniero. Vamos a darle paso ahora sí a Brian, que ya parece que arregló su problema del micrófono. Y adelante, Brian. Sí, buenos días. ¿Sí se escucha? Perdón. Sí, Ok. ahora sí. Ok, ahora sí, buenos días. Soy Brian Hernández, soy de 8º semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Y gracias, doctor Flores, ingeniero Flores, por lo que está haciendo ahorita. Y mi pregunta es la siguiente. Cuando usted salió de la carrera de Ingeniería Bioquímica y pues tomó la decisión de realizar un emprendimiento, ¿cuál diría usted que fueron como los conocimientos que se dio cuenta que necesitaba desarrollar? Lo menciono en este sentido, como a veces nosotros, como mencionaba usted al inicio, nos hace falta como habilidades como redacción, programación u otras cosas, ¿no? ¿Qué diría usted? ¿Que es como recomendable buscar un posgrado en administración o no sabría decirlo, como buscar qué habilidades serían correctas buscar saliendo de la carrera? Como en ese sentido, necesitamos como cursos de liderazgo, de administración, como qué sería ese como complemento que siente usted que necesitaba cuando recién salió de la carrera. Sí, tienes mucha razón, Brian. Cuando yo salí de la carrera no existía mucho de estas materias optativas que ahora la carrera de ingeniero bioquímico tiene.
Y como les mencionaba, otras universidades también sugieren tener ese tipo de preparación de liderazgo, de administración, de economía. Por supuesto, si las tiene la carrera, tomarlas. Si no son obligatorias, son optativas. Entonces, yo creo que estas materias optativas te dan un mucho mayor porcentaje de éxito, ¿sí? Cuando yo terminé la carrera, obviamente no inicié la empresa, sino tuve que trabajar, por un lado, para allegarme de recursos, pero por otro lado, de conocimientos, ¿sí? El trabajar en una empresa te da conocimientos de cómo funciona una empresa. Por eso, parte de las materias optativas es las prácticas en este tipo de empresas relacionadas con tu carrera. Eso te da mucho mayor fortaleza para poder tener éxito, porque si sales recién salido si sales de la carrera y ya quieres ser empresario, sin haber tomado esas materias optativas o haber hecho prácticas en la industria, te va a costar mucho más trabajo, porque no tienes el conocimiento de cómo funciona una empresa. No es imposible, pero te va a costar más trabajo. Entonces, es importante capacitarte dentro de la carrera y fuera de ella, por supuesto. Si haces un posgrado, pues también ese posgrado lo tendrás que hacer de acuerdo a las características de la empresa que tú quieres hacer en un futuro, ¿no? Puede hacer un posgrado en administración o puede ser un posgrado en alguna técnica, en alguna especialidad, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, yo estudié inmunología. Después de los 5 años de la carrera, tomé un año completo de inmunología. Es una especialidad que se creó para ingenieros bioquímicos, curiosamente, ¿sí? Pero bueno, o sea, yo decidí tomarla y también me ayudó, por supuesto. ¿Por qué? Porque me fui a la industria farmacéutica y como dijera la doctora Yolosochit Bustamante, que ella también estuvo en la industria farmacéutica, pues a lo mejor somos intrusos en ese mercado de la industria farmacéutica. Sin embargo, pues también de alguna manera hemos tenido éxito los que nos hemos dedicado a esa rama de la industria, ¿no? Bien, no sé si contesté tu pregunta, Brian. Sí, muchísimas gracias. Gracias. También está Carla y después Ita. Carla. Bien. Carla, ¿estás por ahí? Sí, profesora, deme un momento. Si quiere, pase a Isabel. A Ita, hoy. Sí, por favor. Ita también levantó la mano. Bueno. Hay varios que levantaron la mano. A ver, Ita, adelante. Mi nombre es Tandewi, estudio en 9º semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica y pues mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia para usted entre ser un empresario y un emprendedor? Pues sí, un emprendedor pues puede de alguna manera decir voy a emprender tal o cual proyecto, ¿sí? No necesariamente crear una empresa, pero tú puedes decir, bueno, yo me voy a dedicar a dar seminarios, a ser un asesor, en fin, emprender alguna actividad que a ti te guste, ¿sí? Y empresario, pues de alguna manera ya implica abrir una compañía, ¿sí? Con todo lo que se requiere que ya hemos comentado, ¿sí? Entonces, depende mucho de hacia dónde te quieras dirigir. Si quieres Pensé nada que ya más... leyó, pero no, se congelaron tanto el ingeniero Flores como la doctora Yadira. Esperemos que ahorita vuelvan en un momento. Y Tandewi. Ya regresó la doctora. También ya regresó. Ok, perfecto, adelante. ¿Sí? Sí, no, sí. ¿Repetimoslo? Sí, por favor. Sí, les comentaba que tú puedes emprender, pues desarrollarte en alguna actividad, ¿sí? Ya sea de asesoría, de dar seminarios o de alguna manera
decir qué camino puedo tomar sin necesidad de abrir una empresa como tal, ¿sí? El abrir una empresa pues ya implica muchas otras situaciones como ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces depende mucho qué es lo que quieres hacer, hacia dónde te quieras dirigir, ¿sí? Entonces pues eso ya es decisión tuya, qué quieres emprender o si quieres ser un empresario, ¿sí? O quieres emprender, seguirte preparando, ¿sí? En algo y volverte un experto y posteriormente crear una empresa, ¿no? ¿Ok? Está bien. Sí, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, hay una pregunta que la hace el ingeniero César, que me gustaría que mejor se la pudiera decir de viva voz. Ingeniero César, ¿usted gusta participar, por favor? Estimado César, adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Héctor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme. Bueno, es algo que alguna ocasión lo llegamos a platicar, Héctor. El momento que tú estás viviendo, ya comentaste que tu competencia fueron compañías muy fuertes, muy grandes, pero una de las maneras de hacerle competencia a estas grandes compañías como Merck, como 3M, como cualquiera de ellas, es el tener algo que tu compañía te dé más solidez, es decir, que tengas algún tipo de certificación. En alguna ocasión hablamos de ISO 9000, pero ahora, pues no sé, como estás enfocado en la parte también de alimentos, el buscar alguna cuestión que tenga que ver con alimentos, como puede ser una FSC 22000, una SQF, algo en donde te dé mayor solidez y que le pueda hacer mayor competencia a ellos. El momento que tú quieres entrar como proveedor de alguna de estas compañías, el hecho de tener algún tipo de certificación te daría una ventaja. Y esto enfocado a los muchachos porque cuando ellos están ahorita viendo como que puede ser, pues es otra herramienta, el conocer, el tener más, tú ya hablaste de que puedan formarse, tener liderazgo, pero tener una herramienta adicional podría ayudar mucho también a que se desarrollen y puedan ayudar a que entren a alguna empresa o iniciarse como emprendedores o ya como formar un negocio propio, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, César, lo hemos platicado antes y bueno, en el área que tú te desarrollas es un apoyo muy importante el certificarte. Nosotros hemos sido un poquito decidiosos, tenemos manual de calidad, por supuesto, sin embargo, nos hemos basado mucho en los productos que nosotros comercializamos, que la mayoría de esos productos, pues las fábricas tienen certificaciones ISO, otras tienen grados USP, otras tienen diferente tipo de validaciones, ¿sí? En el caso de los filtros esterilizantes, pues tienen que tener validaciones de compañías, de terceras compañías, la validación no la puede hacer la misma empresa. Nos hemos apoyado mucho en las empresas que nosotros representamos, empresas que son americanas, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de Israel, de Japón y de China. La mayor parte de estas empresas tienen certificaciones y validaciones, pero tienes toda la razón. Si nosotros como empresa distribuidora y asesora tuviéramos esas certificaciones, pues sí te daría más posibilidades. No ha sido un impedimento, ¿sí? Para seguir creciendo y para seguir participando con ese tipo de clientes importantes que tenemos. Tenemos clientes como Pepsi-Cola, como Coca-Cola, como Danone, como Alpura, Nestlé, etcétera. Y de alguna manera cumplimos con las necesidades y los requerimientos que ellos nos exigen, por supuesto. Estamos sujetos a auditorías permanentemente, ¿sí? Permanentemente nos hacen auditorías, pero no como fabricante, ¿sí? Sino como una empresa distribuidora y asesora, ¿sí? Pero tienes razón, algún día nos vamos a certificar ahí contigo, César. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Sí, hay varias preguntas de Geraldine. Ah, bueno, perdón, también estaba Carla. Carla está pendiente. Sí, No sé si... ¿Aquí está? Ok, perfecto. Adelante, Carla.
Hola, yo me llamo Carla y muchas gracias a todos por la plática. Y mi pregunta sería, por ejemplo, yo quiero tener una empresa, pero que esté enfocada a productos de panificación. Y bueno, muchos profesores, he tenido el gusto de platicar con ellos y me han comentado que si yo quiero tener así una empresa, no debo de estar estudiando un doctorado, cosas así, que me tengo que enfocar ahorita que salga de la carrera a tener como conocimientos en áreas administrativas. Y sí lo he comprobado mucho porque apliqué hace tiempo un puesto para becario y reprobé los de Excel. Entonces, pues sí, quisiera preguntarle si también tengo que enfocarme a cursos así como manejo de software como, o así programas como Excel, porque sí los he fallado, porque no he pasado. Sí, definitivamente es importante que te prepares, sí, no solamente en cuestiones de programación, de software, todo esto. Por supuesto te ayuda. Sin embargo, no, de inicio no te puedo decir que sea lo más importante. Lo más importante es cómo vas a crear una empresa. Para empezar, tienes que ir con un notario, ¿sí?, que te ayude a abrir esa empresa. Posteriormente con un contador, porque cada vez es más complicada la contabilidad de las empresas. Antes podía ser uno mismo, pero actualmente se requiere forzosamente de un contador. Pero si quieres abrir una empresa de panificación, pues creo que el mejor asesor es mi compañero Rosalío, que está aquí a mi izquierda, que él tiene toda la experiencia del mundo en Bimbo. ¿Cómo ves, Rosalío? ¿Qué le sugieres para abrir una empresa de panificación? De hecho, mi tesis es enfocada a ello, a también a productos de panificación, porque yo quiero especializarme en eso. Bien, bueno, gracias por darme la oportunidad de hacer una observación y ver si puedo resolver tu duda o contestar tus preguntas. Algo que no he escuchado, quizás se me escapó durante la plática y el compartir de toda la experiencia de Héctor, la cual es riquísima, es si la persona no tiene visión de negocio, puede ser el mejor técnico, pero si no hay una visión de negocio donde detectar que hay un negocio que puedo construir, que puedo desarrollar y que puedo tomar una parte de ese mercado, puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, la visión de negocio es algo fundamental. A mí me ha tocado conocer empresas extranjeras y algunas mexicanas donde el creador de una empresa tiene que contratar, y bien lo decía Héctor, gente que tiene lo que él no tiene, porque fue un súper técnico, fue alguien que inventó alguna cosa, pero no tenía la visión de negocio de dónde aplicarlo, dónde verlo o cómo explotar ese negocio. Y entonces él tuvo que ser colaborador de alguien a pesar de que él es el dueño de la patente o el dueño del conocimiento técnico para poder fundar la empresa. Entonces, visión de negocio es fundamental. Puedes ser, insisto, el mejor técnico del mundo. Si no tienes visión de negocio, y decía Héctor, que conoces el mercado y conoces la debilidad de la competencia, puede ser, entre más grande es una compañía, más debilidades tiene, pero también tiene más fortalezas. Entonces, en el caso específico de una empresa de panificación, la panificación tiene una enorme rama, desde hacer bolillos, teleras, hasta vender productos de delicatessen. Y la complejidad de hacer uno o el otro es diferente. Y entonces tú puedes empezar tu negocio incluso sin tener que abrir una empresa. Pero depende a quién quieres vender, qué nicho de mercado quieres tomar y qué capacidad tienes de financiera o de equipo o de distribución, de venta. Pero es parte de lo que Héctor ha explicado durante toda la mañana, que tienes que conocer no la técnica de cómo se hace un pan, sino el cómo tienes que hacer un plan de negocio que te permita tener la visión de negocio, que te permita desglosar
qué competencias tienes, qué debilidades tiene tu competencia, puede ser local o puede ser del tamaño que sea, y qué es lo que requieres para poder competir. Conocemos muchos casos, y ustedes los conocen, de personas que empezó a vender comida en la puerta de su casa y hoy son dueños de pequeños, medianos o grandes emporios de restaurantes. Y empezaron por necesidad y o porque tenían visión de negocio o la combinación de las dos y después pudieron hacer grandes negocios. Entonces, ¿necesitas el Excel? Si vas a hacer 10 bolillos, no necesitas el Excel. Si vas a hacer 1000 bolillos, quizá todavía lo puedes hacer con una maquinita que sumas 5 más 5 y te da 10. Si te da 8 vas a perder dinero. Y no necesitas cosas tan que ya no son sofisticadas, son básicas. Héctor decía que un requisito de muchas compañías y de gentes que vienen a administrar mexicanos que son buenísimos es porque simplemente hablan inglés, porque la competencia no es local, la competencia es mundial. Si tú no manejas el Word, si tú no manejas el Excel, si tú no manejas el PowerPoint, si tú no manejas esa serie de herramientas que hoy un chavito de secundaria las mueve, las maneja, tienes un hándicap en contra brutal. Entonces, eso no impide que hagas 10 bolillos, no impide que hagas 10 pasteles. Pero si tú quieres hacer 1000 pasteles, si quieres hacer 10,000 pasteles, no solamente tienes que conocer inicialmente eso, sino entonces viene todo lo que decía Héctor en cuanto a la cuestión contable, la cuestión financiera, la cuestión de la apertura de una compañía. Entonces, ¿puedes empezar un negocio de panificación? Sí, en la cocina de tu casa, vendiendo en la puerta de tu casa o llevándole a la familia y luego a los amigos de la familia. Pero cuando eso empieza a crecer, todas las herramientas de las que hablaba Héctor, si no las tienes, si no te rodeas de las personas que te financien y que te apoyen en conocimiento, vas a tener problemas. Y una frase que yo aprendí cuando empecé a trabajar es que tienes que ser altamente resistente a la frustración, porque lo que tú piensas que va a salir generalmente no sale, y menos si no tienes experiencia. Y si ya eres parte, no tú, vamos a hablar de un grupo de personas de lo que hoy se llama la generación de cristal, pues se rompen muy fácil y no tienen la consistencia para seguir adelante, ¿no? Entonces, cuando tenga yo la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias o de manera particular, bueno, pues yo puedo compartirte más ideas y experiencias, si tú estás interesada en la parte de crear una panificadora. Claro, te vas a tener que mochar con una lanita, ¿verdad? Porque pues, si no, ¿qué negocio hacemos? Gracias y espero no haberme extendido demasiado. Gracias, Rosalío, por tu aportación. Yo también te comento, yo tengo un hermano que es ingeniero bioquímico, nada más que del TEC de Monterrey, y él inició una empresa de panificación, ¿sí? Empezó en la estufa de su casa, o más bien en la estufa de mi madre. Ahí inició el negocio. Él tiene venta al público, tiene varias pastelerías, pero ahora también su fuerte es vender materias primas para la industria de panificación, ¿sí? Y es un empresario muy exitoso, pero empezó en el horno de su casa, ¿no? Prácticamente. Vendiendo también a las cafeterías de las empresas, ¿sí? Es un mercado interesante y de ahí, bueno, empezó a abrir las panaderías al público, pastelerías al público y ha sido muy, muy exitoso. Claro, el conocimiento técnico le ayudó mucho para desarrollar los productos, para hacerlos más en una forma ya no tan artesanal, sino más tecnificada, ¿sí? Y se rodeó de gente experta también en ese mercado, por supuesto. Entonces, se tiene que iniciar de poco, pero como dice Rosalío, con la visión de negocio, ¿sí? No perderla de vista. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Otro de los participantes aquí en el conversatorio, que también precisamente podría complementar lo que la compañera estaba pidiendo acerca de su negocio, es el ingeniero Samuel Samperio. Él ha trabajado mucho con lo que es la parte de huevo, de gallinas y de conservación y de líneas de enfriamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene experiencia en toda esta parte. Y es complementario precisamente a lo que para hacer un pan. En un pan también a veces se necesita ese huevo y es posible que ojalá nos acepten la invitación a participar en este conversatorio más adelante para el bien de los jóvenes, ¿no? Para que puedan ellos estar dirigiendo sus proyectos, al igual que el ingeniero César, que también ojalá y nos aceptara más adelante participar con nosotros en este conversatorio. Doctora Yadira. Sí, muchísimas gracias. Bueno, también el ingeniero José Manuel, Samperio, lo he visto, es un super orador, youtuber, y bueno, es un rockstar casi de la ciencia del huevo. Y entonces, pues nos encantaría que nos acompañen más adelante el ingeniero César con su experiencia en normas. Entonces, hay mucho por hacer en estos momentos en que pues hay más retos, ¿no? Y los chicos están deseosos de aprender para estar mejor preparados y que ya incluso pudieran tener su emprendimiento, que posteriormente se convierta en una empresa. Lo importante es que el conocimiento sirva para emprender. Por eso esta iniciativa se llama Conciencia Emprende por México. O sea que hay que emprender más, debe de haber más empresas, los ingenieros bioquímicos deben generar oportunidades para las personas que no han tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido. Entonces, es un momento importante. Esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones y es momento de actuar porque incluso la tecnología o la inteligencia artificial nos está haciendo que el crecimiento sea exponencial, que en todas las empresas están creciendo de una manera, exponencialmente, y nosotros todavía seguimos pensando de manera lineal. Así es que tenemos que adelantarnos e ir a la vanguardia. Y pues agradecemos mucho la participación de todos, porque unos cuantos changos, decía alguien, unos cuantos changos no vamos a arreglar el mundo y no vamos a crear las empresas y no vamos a generar las oportunidades. Tenemos que ser todos juntos. Efectivamente. Sí, pues de mi parte, con mucho gusto, cuando haya la oportunidad. Yo creo que aquí mis compañeros, no sé si los presentaron en principio, somos de la generación 70-74, César, Alejandro, Rosalío, Héctor y su servidor. Y con mucho gusto, y yo creo que algo muy importante, que no todos estamos diseñados por la naturaleza para ser empresarios. Es la verdad, yo no podría ser empresario. Respeto y todo mi reconocimiento a los que son empresarios, pero otros podemos ser muy buenos empleados, tener muy buenos ingresos, muy buen conocimiento, y en fin, el mundo es una variedad, ¿no? Porque no nada más espantemos a todos los chicos y decirles, pues hay que ser empresario para triunfar. No necesariamente. Y ojalá haya oportunidad un día de platicar cada uno de nosotros una historia de vida, de cómo logramos ser lo que somos. No crean que fue fácil. Llegamos ahí casi con una mano adelante y una mano atrás, muy mal. Teníamos que trabajar de lo que fuera para tener fondos, para poder estudiar y sí se puede, ¿verdad? Pero ya habrá la oportunidad de platicar y me va a dar mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene razón, Samperio, no necesariamente todos tenemos que dedicarnos a ser empresarios, pero sí estar preparados para ocupar puestos importantes, ¿sí? En la industria en general, ya sea gerente, ya sea director, presidente, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora es el momento que debemos de pensar más de esa manera, no solamente de ir a trabajar como químico analista, como microbiólogo, etcétera, sino aspirar a más, ¿sí? Como empleado o como empresario, por supuesto. Samperio, pues, no ha sido empresario, pero tiene mucha experiencia para ayudar a los empresarios, ¿sí? ¿Es correcto, Samperio? Experto en huevo, en pollo y todos los derivados. Y en cadena de frío, por supuesto. Creo que sería interesante luego invitarlo para que nos apoye con todo esto.
Con mucho gusto, claro. Ok. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bien, Inge, pues, hay varias preguntas. Ahorita voy a guardar el chat para que más adelante, si tuviera usted la oportunidad de atenderlas, le diremos la dirección en donde podría responderles a estos jóvenes inquietos que no los habíamos visto tan participativos, pero estamos llegando a, ya ve que siempre el tiempo es oro y más con este uso de la tecnología, pues tenemos tiempos acotados más o menos. Me gustaría invitarle a que nos hiciera un cierre de la sesión, algo con lo que usted diga, con una conclusión breve de lo que puede servirle a los jóvenes y a los profesores, que también, porque todo eso va a ser visto también por profesores. ¿Qué nos dejaría usted como una reflexión, ingeniero Héctor? Yo lo único que les dejaría es que la carrera de ingeniería bioquímica tiene un campo de acción enorme, que muchas otras carreras no lo tienen. Es una gran ventaja, ¿sí? Y yo creo que debemos de seguir promocionando la carrera, pero seguirnos preparando con las materias optativas que nos pueden dar ese conocimiento que nos ha hecho falta a los que estudiamos hace un tiempo. Hay que seguir modernizando la carrera, optimizando los planes de estudio y, bueno, ser pacientes, ¿sí? No derrotarse, como decía Rosalío, tan fácilmente, no frustrarse, ser fuertes para lo que decidamos hacer, ya sea la docencia, ya sea empresario, ya sea como empleados, tener esa fortaleza y esa ambición, ¿sí? Que los ingenieros bioquímicos somos capaces de hacer muchas cosas, pero sí tenemos que prepararnos muy bien para tener esa fortaleza y ese conocimiento que se requiere para ser exitosos en todos los campos. Muchas gracias, ingeniero. Mucho la invitación, a la orden. A usted por haber aceptado, muy amable. Muchas gracias. Pues bien, yo creo que damos un aplauso, que sea con las manitas ahí, ¿no? Gracias. Hasta pronto. Vamos se les invita a los colegas, compañeros, profesores, investigadores a que participen en la 6ª sesión del conversatorio ese próximo sábado 24 de octubre a la misma hora por el mismo canal. La invitada es la maestra Olivia Calderón Valderrama con el tema ¿Cómo validar mi proyecto de investigación al estilo Silicon Valley? Promete ser un tema también que despierte mucho interés. Recuerden escribir sus preguntas también en el chat, en la caja de comentarios del chat de Facebook Live, de la página de Conciencia Emprende por México y la página de El Mundo de los Alimentos, donde también se va a poder colgar el video para su posterior consulta. Por nuestra parte sería todo. Les agradecemos a todos su participación y por favor síganse cuidando. Necesitamos seguir todavía acotando y siguiendo las instrucciones de la sana distancia y de estar siempre cuidados. Les agradecemos y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero César, a todos. Rosalío, a todos.